Bueno, mis estimados estudiantes, nuestra última clase nosotros hemos empezado a analizar el contrato de arrendamiento, ¿no? Bueno, a revisar ya, eh, ¿cómo diríamos? Ciertas peculiaridades del contrato de arrendamiento. Hemos visto, ¿y por qué estamos revisando las peculiaridades simplemente? Ya tenemos material nosotros en nuestra plataforma virtual en el cual se explica los contratos típicos, ¿no? Entonces nosotros estamos ampliando más allá de los materiales que nuestros compañeros nos han brindado, nosotros estamos ampliando algunos aspectos que no se han tocado en los videos o explicando aquellos que han quedado tal vez imprecisos. Estamos realizando entonces una retroalimentación de estos temas que son importantes. Nosotros habíamos dicho que el contrato de arrendamiento es un contrato bilateral, sinalagmático perfecto. Entonces, el contrato de arrendamiento es un contrato bilateral, habíamos dicho, porque genera obligaciones para ambas partes, es decir, para el arrendador y para el arrendatario. Uno de ellos va a entregar un determinado bien para su uso y goce a otra persona denominada arrendatario, es decir, el arrendador es el que es propietario de un bien y le entrega al arrendatario este bien para que tenga uso y goce por cierto tiempo establecido entre ellos o bueno, si es en caso de vivienda, puede ampliarse esto a mucho mayor tiempo. Y a cambio de un canon de arrendamiento, ¿no? Es decir, uno entrega el bien y el otro va a entregar también otra obligación pecuniaria, es decir, el otro va a generar el pago de un canon de arrendamiento. Nuestro código no establece que el mismo sería un precio, ¿no? Si nosotros revisamos la doctrina extranjera, algunos sí le han dado al canon de arrendamiento el nombre de precio o que se establece el precio o el valor, o le dan hacen que de los términos eh, precio y valor como sinónimos, ¿no? O sea, los utilizan. Aspecto que sí se puede utilizar, sin embargo, el término técnico de la contraprestación del arrendatario es canon de arrendamiento. Entonces, copiemos esta nuestra definición. El contrato de arrendamiento es un contrato bilateral por el cual una parte denominada arrendador concede a otra el uso y goce temporal de una cosa mueble o inmueble a cambio de una contraprestación denominada canon de arrendamiento, ¿no? Ese es el concepto de esta. Nosotros podemos distinguir dos tipos de arrendamiento. El arrendamiento de bienes urbanos destinados a vivienda y un arrendamiento que nuestra ley del inquilinato le denomina arrendamiento bajo un régimen de libre contratación, ¿no? Revisemos algunas peculiaridades del contrato de arrendamiento de bienes urbanos destinados a vivienda. El arrendamiento de bienes urbanos destinados a vivienda es también denominado inquilinato o locación y comprende a los contratos que tienen por finalidad la morada del arrendatario. También dentro del contrato de vivienda van a estar aquellas tiendas o aquellos locales que tengan por objeto, además de una actividad, del arrendamiento de un local comercial, la vivienda del arrendatario. Eso sucede, como ustedes tienen conocimiento, ¿no? Es decir, a veces una persona va a arrendar un bien no solo para que sea su tienda, sino también para poder vivir en el lugar. Entonces, en estos casos se aplica también las reglas las reglas establecidas por la ley del inquilinato, ¿no? ¿Qué más? Tiene ciertas peculiaridades, es decir, ciertas características. A ver, en primer lugar, la ley del inquilinato establece que el canon de arrendamiento anual no puede sobrepasar el 10% del valor catastral del bien inmueble. Por ejemplo, tenemos un bien inmueble que tiene un valor de $100,000 y que esto se establece en el registro de catastro. Esto implica que $10,000 es lo máximo que puede cobrarse como canon de arrendamiento en total durante el año, ¿no? Se prohíben además
Esto está establecido en nuestro Código Civil y y en la ley del inquilinato que se van a prohibir los contratos mixtos de antícresis y de arrendamiento a la vez. Pero ¿qué es lo que pasa cuando dos personas acuerdan que además del anticrético o anticresis se está realizando un pago del canon de arrendamiento? Lo que nuestra ley determina es que la antícresis termina siendo nula y se tiene que devolver el monto del antícresis subsistiendo el arrendamiento. Es decir, que el arrendador va a seguir realizando los pagos del canon de arrendamiento. Por otro lado, se prohíben los contratos mixtos, ya hemos dicho. Por otro lado, deben cumplirse con condiciones mínimas de salubridad. Es decir, si es que alguien va a entregar un bien urbano destinado a vivienda a otra persona, es decir, si alguien va a arrendarlo y va a conseguir un arrendatario dentro de esta relación contractual, tiene que cumplir también con ciertas condiciones mínimas de salubridad. Es decir, tiene que permitirse que tiene que existir ciertos servicios básicos con los que vaya a contar esta persona, es decir, el arrendatario o locatario, también denominado por la ley del inquilinato, ya que, bueno, tiene por finalidad la vivienda y la vivienda termina siendo inclusive, termina teniendo una trascendencia mucho mayor y una importancia mayor para el legislador que los contratos bajo el régimen de libre contratación, es decir, que los contratos sobre locales, sobre tiendas, etcétera, ¿no? ¿Qué más? Respecto al el arrendatario no puede subarrendar salvo pacto contrario, ¿no? Si es que alguien forma parte de esta relación contractual como arrendatario, entonces no va a poder subarrendar a menos que entre las partes hayan acordado que sí es posible. Si es que el arrendatario ha subarrendado el bien, el arrendador puede cobrar directamente del subarrendatario el canon de alquiler o el canon de arrendamiento, ¿no? Y puede pedir además la resolución del contrato. No pueden modificarse las disposiciones establecidas en la ley por este contrato. Es decir, que la ley del inquilinato tiene por finalidad el resguardo de este derecho a la vivienda y terminan entonces siendo de orden público, bueno, como cualquier ley, ¿no? Entonces, esta ley no permite que las partes acuerden aspectos contrarios a lo establecido en ella, ¿no? Ya que está protegiendo la vivienda de las personas. Tenemos además dentro de los contratos de arrendamiento el arrendamiento de libre contratación. Y dentro de este nosotros vamos a encontrar que muchas veces las personas van a arrendar bienes productivos, ¿ya? Cosas productivas. Es decir, nada impide que uno pueda, por ejemplo, arrendar un rebaño de ovejas, que obviamente es productivo, porque además de generarse, qué sé yo, se puede generar, bueno, naturalmente esto genera ciertos frutos, ¿no? Como las crías de los animales. O qué sé yo, si uno puede arrendar un ganado, ¿no? Es decir, una cierta cantidad de cabezas de ganado. Entonces, en este caso, obviamente va a tener acceso no solo a las mismas, sino también a las crías, sino también a la leche que se produzca bueno, a cualquier producto que se pueda generar, ¿no? Entonces, nos dice Carlos Morales Guillén que hay una mala traducción adoptada a, respecto a este, ¿no? Ya que nos haría creer que puede darse un arrendamiento sobre cosas improductivas. Y es que al final todo bien termina siendo productivo, nos dice Carlos Morales Guillén, ¿no? Entonces existe nomás cierta imprecisión en este denominativo de arrendamiento de cosas productivas. El código se refiere en realidad, nos dice Carlos Morales Guillén, al arrendamiento de cosas que producen bienes, que producen frutos, como los fundos rústicos, por ejemplo, u otras cosas destinadas a la producción propiamente industrial, es
decir, en la cual intervenga la mano del hombre para generar ciertos réditos, en su sentido amplio. Esto es a la producción derivada de la industria del hombre, ¿no? Talleres artesanales, es decir, nada impide que uno pueda alquilar o pueda arrendar talleres artesanales o una tienda. Puede ser que yo, por ejemplo, tenga una tienda ya establecida con relaciones con diferentes proveedores y al final puede ser, nada impide, como yo les he dicho, ¿no? Las relaciones contractuales pueden ser de lo más variadas. Entonces, nada impide que yo a Cachi, por ejemplo, le pueda arrendar esta tienda y él simplemente ya perciba ciertos frutos y él me pague un canon mensual de arrendamiento. Entonces, puede suceder esto. Nos da como ejemplo, además, explotaciones de transformación, de producción agrícola, ganadera, forestal, pueden ser objeto de este tipo de contrato. En este caso, pertenecen al arrendatario los frutos y utilidades de la cosa, es decir, el que va a arrendar el bien productivo, como está pagando el canon de arrendamiento, tiene, y bueno, tiene el derecho de percibir los frutos que se generen, es decir, los productos que se van a generar de este arrendamiento, ¿no? Por otro lado, el arrendatario puede tomar las medidas necesarias para aumentar el valor o la productividad de la cosa. O sea, esas son peculiaridades de este tipo de contratos. Es así que podemos continuar con el análisis y tomar ciertas peculiaridades más, ¿no? Estamos analizando entonces el contrato de arrendamiento de bienes productivos, ¿no ve? Y dentro de este contrato de arrendamiento de bienes productivos, también existen otras peculiaridades. En primer lugar, como hemos dicho, el arrendatario va a tener derecho a los productos, es decir, a los frutos que genere el bien. En segundo lugar, puede tomar las medidas necesarias para que este bien siga siendo productivo. Por otro lado, tenemos otras características de este contrato, como que el arrendador tiene que entregar la cosa con sus pertenencias y también en un estado que permita que se cumpla con la producción destinada. El arrendador tiene que realizar ciertos gastos extraordinarios y si se generan pérdidas respecto a la renta que percibe, puede pedirse la reducción del canon. Es decir, el arrendatario percibe ciertos frutos, ¿no? Y si es que deja de percibir ciertos frutos porque el bien también va a generar, ¿cómo diríamos? El bien tiene ciertas irregularidades o en mérito a estas reparaciones que se tiene que realizar, va a restringir el ejercicio del arrendamiento, entonces también el arrendatario va a poder pedir la reducción del canon de arrendamiento. Si el arrendatario muere, los herederos pueden separarse unilateralmente, notificando con 3 meses de anticipación, ¿no? Los herederos entonces de este arrendatario de un bien productivo pueden separarse del contrato avisando con 3 meses de anticipación al arrendador. Se resuelve además por insolvencia o interdicción del arrendatario a menos que haya prestado una garantía idónea. Es decir, y tiene sentido, ¿no? Estamos viendo que en este tipo de contratos se celebra el arrendamiento porque el bien es productivo. Si es que el arrendatario termina siendo insolvente, entonces puede terminar dejándose sin efecto este tipo de contrato. Es de esta manera que vamos a revisar, vamos a terminar esto del análisis del arrendamiento, al menos hubiese querido continuar, pero debido a la retroalimentación que estamos realizando constantemente, estamos aclarando ciertos puntos y bueno, no nos alcanza mucho el tiempo para poder continuar revisando, pero tenemos cierto tiempo y creo que sí vamos a poder abarcar todos los contratos para poder terminar así nuestra materia, ¿no? A ver, nosotros sabemos que los contratos generan derechos y obligaciones para las partes.
Es así que se generan ciertas obligaciones en el contrato de arrendamiento en general, más allá de las que ya han visto ustedes en el material que se encuentra en plataforma. Las obligaciones del arrendador en general es, en primer lugar, tiene que garantizar el uso y goce pacífico del bien arrendado. Si bien el arrendador podría tener cierto derecho sobre el bien, también se va a limitar al ejercicio del derecho que tiene sobre ese bien, es decir, que no puede hacer lo que le da la gana si es que ha entregado a su arrendatario el bien, ¿no? Por otro lado, tiene que entregar la cosa para que exista ese ejercicio sobre el bien, ese ejercicio del uso y goce que va a tener, al que va a tener derecho el arrendatario. Realiza las reparaciones del bien. Ese es un aspecto importante a tomarse en consideración, ¿no? Es decir, no es el arrendador el que tiene que realizar las reparaciones del bien, sino el arrendatario. Digo, no es el arrendatario, es el arrendador. Tiene que asumir defensa si un tercero, si una tercera persona se atribuye derechos sobre el bien. Tiene responsabilidad por evicción parcial, disminuyendo el canon de arrendamiento. ¿Qué significa? Puede suceder que una tercera persona se atribuya derechos y gane en juicio, es decir, termine estableciéndose mediante una autoridad judicial que se tiene que devolver parte del bien que está arrendándose. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que va a pasar? El arrendador tiene que responder por evicción y por tanto, por la evicción que nosotros hemos visto que es la privación del bien como tal, que se pueda dar, entonces el arrendador lo que va a hacer es disminuir el canon de arrendamiento en mérito a esto. Además, tiene que realizarse el pago de daños y perjuicios en caso de haber tenido conocimiento de los vicios ocultos de la cosa, ¿no? Puede suceder que la cosa tenga ciertos vicios ocultos, qué sé yo, cañerías que hayan estado mal, pero si tiene conocimiento de estos vicios ocultos, entonces sí paga por los daños y perjuicios el arrendador. Por último, el arrendador no puede realizar innovaciones que perjudiquen el uso y goce por parte del arrendatario, ¿no? Tiene que respetar la finalidad para la cual se ha celebrado este contrato entre ellos. Además, tenemos obligaciones que se generan para el arrendatario. Y después vamos a terminar la siguiente clase revisando los derechos del arrendador y las obligaciones, digo, y los derechos del arrendatario, ¿no? Ahorita estamos viendo solo las obligaciones. Se generan entonces obligaciones para el arrendatario en general y dentro de estas obligaciones nosotros encontramos las siguientes. Permítame revisar esto. Mejoraremos esto. Ya, tenemos entonces ciertas obligaciones que se van a generar para el arrendatario, ¿no? Para el arrendatario, esto que estamos marcando. ¿Cuáles son las obligaciones del arrendatario? El arrendatario tiene que informar la necesidad de las reparaciones. Es decir, que si el bien se encuentra bajo ciertos deterioros, es decir, si existe cierto deterioro del bien, el arrendatario, si bien no lo va a reparar, tiene que informar este aspecto al arrendador. Tiene que tolerar las reparaciones que sean urgentes, tampoco puede impedir al arrendador de cumplir con las reparaciones, ¿no? Tiene, bueno, en caso de muebles, realiza el arrendatario las reparaciones correspondientes. En el caso de inmuebles, tiene que avisar, ¿no? Tiene que dar aviso de las pretensiones judiciales o extrajudiciales sobre un bien por parte de un tercero. Si un tercero se atribuye derechos y, bueno, y perjudica el arrendamiento o mínimamente pone en conocimiento del arrendatario que va a hacer uso de las medidas de hecho o de derecho, entonces el arrendatario tiene que informar estos aspectos a su arrendador, ¿eh? Por otro lado, tiene que observar la diligencia de un buen padre de familia. Esto del buen padre de familia, entonces se tiene que cumplir con una diligencia del buen padre de familia, como les había manifestado. A ver, revisaremos esto. Tiene que cumplirse con la diligencia de un buen padre de familia
para, al momento de ejercer, ¿no? ¿Cómo diríamos? Sus derechos y obligaciones, y además al momento de tratar con la cosa, al usar la cosa, ¿no? Conforme al destino acordado. Responde además por los deterioros y el perecimiento del bien, si es que son inherentes a él, ¿no? Por los deterioros y perecimiento del bien. Responde por el perecimiento y deterioro del bien producidos por personas a quienes ha admitido el uso y goce. Si es que el arrendatario admite el uso y goce a otras personas que pudieran ser ajenas al contrato, entonces él responde por estos. Además, responde incluso en caso de incendio, nos dice, exceptuando el caso de no existir culpa y probarlo, es decir, tiene que probar que no ha existido culpa cuando se ha generado este daño en incendio, por ejemplo, el arrendatario. Tiene que restituir la cosa en el mismo estado en el que se encontraba en el momento en el cual recibió la cosa, salvo el deterioro natural, ¿no? Es decir, el deterioro que se haya generado por el contrato mismo. Y por último, no puede realizar mejoras ni ampliaciones exceptuando ciertas instalaciones de servicio. Es decir, ciertas instalaciones en mérito a los servicios, como, qué sé yo, teléfono, como cable, por ejemplo, se le deberían permitir al arrendatario, pero no puede realizar ampliaciones ni otro tipo de mejoras, ¿no? A menos que, bueno, se pueda acordar tal vez lo contrario entre el arrendador y el arrendatario. De esta manera, entonces, hemos visto las obligaciones del arrendador y del arrendatario, complementando las que ya han sido expuestas por el compañero Marco Antonio. Entonces,